Hola, en este vídeo vamos a ver un caso real de una situación de decisión que se ha dado en un departamento de recursos humanos. Os voy a plantear el problema al que ellos se enfrentan. Se trata de una empresa multinacional que tiene varias plantas en España y los responsables de recursos humanos de una de las plantas quieren identificar qué conjunto de prácticas de recursos humanos deben poner en marcha para mejorar el clima laboral. Realmente tienen un único criterio, que es mejorar el clima laboral. ¿Qué cosas puedo hacer que mejoren el clima laboral? Yo tengo una lista o una serie de posibles prácticas que puedo poner en marcha y a estos responsables les gustaría poder priorizar, ver cuáles de estas prácticas tienen más efecto en clima, y una vez sepan qué prácticas tienen más efecto, pues cuáles de ellas poner en marcha en función de los recursos que tienen disponibles y de la capacidad de gestionarlas. Han identificado un listado de entre 90 y 100 prácticas, acciones o situaciones que pueden poner en marcha. De hecho, no es que pueden poner en marcha, ellos ya tienen unas cuantas implantadas y lo que quieren saber es si sustituyen alguna de ellas por otra que tenga más intensidad en la mejora del clima, o si cambian algunas o se añaden otras manteniendo las que tienen. Eso es básicamente el problema. Tienen un único criterio, pero tienen muchísimas alternativas. También hay, dentro del proceso de decisión o de identificación de cuál es su problema, son conscientes, han agrupado estas acciones o estas posibles situaciones o prácticas de recursos humanos en 12 categorías o temas, y cada uno de estos temas se agrupa en una de las 7 funciones de recursos humanos sobre las que ellos están trabajando para este problema o esta situación. Las funciones sobre las cuales pueden trabajar o en las que pueden agrupar las diferentes prácticas o actividades es comunicación interna, conciliación y vida laboral, evaluación del desempeño, desarrollo del talento y formación, reconocimiento o recompensas, seguridad laboral y relaciones laborales. El número de acciones o alternativas que tienen para cada uno de los categorías o temas está entre 7 y 14, porque hay algunas de las categorías que admite o tienen más prácticas identificadas, y en general el número de acciones o alternativas que tienen para cada una de las funciones de recursos humanos, comunicación, conciliación, etcétera, pues está entre 11 y 15. Hay algunas que tienen menos acciones asociadas y otras más. También dentro de su proceso de reflexión pues han identificado que cada práctica de manera aislada puede tener un efecto sobre el clima, un efecto positivo o negativo, pero además es posible, no están seguros, que algunas de las acciones sean incompatibles entre sí. Es decir, si pones una práctica ya no puedes poner las otras. Si tu práctica es no ofrezco comunicación descendente, ya no puedes poner en marcha prácticas de comunicación descendente porque una y otra chocan entre sí. Esto mismo podría ocurrir entre prácticas que son de diferentes categorías o de diferentes funciones. También es posible que alguna de las otras prácticas sean complementarias de manera independiente, es decir, pueden estar a la vez implantadas. Tú puedes poner una práctica de remuneración basada en desempeño y al mismo tiempo puedes poner una práctica de conciliación de vida laboral y al mismo tiempo puedes poner una práctica, y entre ellas no chocan, pero ni chocan, ni interactúan, ni se favorecen. Pero también puede ser que exista otras prácticas que, siendo compatibles entre sí, además se realimentan. Es decir, cuando van juntas, los efectos que consigues no es la suma de sus efectos, sino que crecen o decrecen de manera exponencial. Es decir, por separado pueden tener un efecto, pero cuando están juntas su efecto es distinto. A veces porque es mucho más intenso en positivo o en negativo, y a veces porque cambia de ser positivo a ser negativo cuando juntas las dos prácticas. Esta es la descripción, cómo han identificado el problema. Probablemente este es un problema pues, un poquito al revés de los que se manejan en decisiones multicriterios. En decisiones multicriterios sueles tener muchos criterios y pocas alternativas. Y en este caso lo que tenemos es un único criterio y muchísimas alternativas. Probablemente se parece más a la situación cuando estás evaluando múltiples candidatos o estás evaluando a muchos alumnos respecto a un criterio en el cual tienes que ponerle una nota, una calificación, una evaluación. Vamos a ver cuáles son las diferentes o las posibles alternativas que se podrían manejar para intentar resolver este caso. Una de las opciones es, o tenemos un conjunto de posibilidades que tienen que ver con métodos sencillos de puntuación y otros que implican unos métodos un poquito más sofisticados. Lo de sencillo y sofisticado quizá está más vinculado a la cantidad de datos que necesitas y al tiempo que necesitas invertir para recoger esos datos, más que a las decisiones particulares de cada una de las valoraciones de los datos.
Entre los métodos sencillos o de poco trabajo comparado con los otros que vendrán después, está el uso de ratings o escalas, donde vamos a dar una puntuación a cada una de las alternativas o situaciones. Por ejemplo, el hacer evaluación del desempeño, podemos valorarlo entre afecta muy poco al clima o afecta mucho. También podríamos ponerlo afecta muy poco en positivo, afecta muy poco en negativo. Podríamos jugar con la escala, podríamos poner entre -1, entre -5 y +5, podría ser la escala que estamos trabajando, o podemos estar solo trabajando con la escala del nivel que afecta. Y luego tenemos otro método relativamente sencillo o relativamente rápido, a pesar del volumen de alternativas que tenemos que manejar, que es la clasificación directa o alternada, donde lo que vamos a ir es colocando cada una de las alternativas y vamos haciendo un ranking visual o gráfico de cada una de ellas. De modo que la alternativa que creemos que más impacta la ponemos arriba, luego buscamos la que creemos que menos impacta y la ponemos abajo, si estamos con alternada, luego vamos cogiendo otra y la situamos donde está entre medio de ellas, la siguiente que cogemos buscamos dónde está, y en el caso de que tengan la misma influencia sobre el clima laboral o creamos que tienen la misma influencia sobre el clima laboral, las pondríamos a la misma altura. De modo que esto nos permite ordenar de manera visual o gráfica todas las alternativas que estamos barajando, ver cuáles son de más intensidad, cuáles de menos y cuáles están a la misma intensidad. Aparentemente es sencillo, pero claro, el colocar cada una de ellas pues puede ser un proceso un poquito difícil de acabar de matizar. Luego tenemos unos métodos que son de matemática más sofisticada, que se basan en aumentar el número de puntos de datos que vamos a tener, pero que las decisiones que vamos a tomar en cada uno de esos puntos de datos pues aparentemente van a ser más sencillas, porque van a implicar simplemente comparar dos alternativas entre sí. No tengo que ver una alternativa respecto a todas las demás, sino que voy comparando dos a dos todas las alternativas. Lo que ocurre es que como tenemos un número muy alto de alternativas, el número de comparaciones que hay que hacer es muy grande. Si utilizamos toda la matriz de información completa, pues tendríamos que hacer todo este conjunto de comparaciones, que en este caso si estábamos con 100 alternativas o prácticas, pues tendríamos que hacer 99% dividido entre dos comparaciones, que sería rellenar como esta matriz, toda esta parte verde que tenéis en Madrid, cuando tuviéramos ahí 100 columnas y 100 filas. ¿Vale? Este es el de matriz de información completa. Existen otras alternativas que nos pueden ayudar a reducir la carga de trabajo del equipo que toma decisiones. Son matrices de rellenar los datos de las matrices con información incompleta. Tenemos varias alternativas. Una es utilizar un método jerárquico, aprovechando que nuestras prácticas están agrupadas en temas y estos temas están agrupados en funciones, pues lo que podría hacer es comparar solo entre sí las alternativas que tienen en común un mismo tema. Por ejemplo, las de comunicación, las de recompensas, las de seguridad, pues esas entre sí. Y luego lo que haríamos es ponderar o comparar cada uno de los temas entre sí. Por ejemplo, la comunicación influye mucho más, el conjunto de prácticas de comunicación influyen mucho más o mucho menos sobre el clima laboral que las prácticas de remuneración. Pues iríamos valorando la comparación entre cada una de las categorías de niveles. ¿Vale? Esa es una opción. Existe otra opción de buscar prácticas de anclaje y rellenar algunas casillas intermedias aquí que nos permitan reequilibrar o rebaremar los puntos una vez sepamos cómo se comparan entre sí cada una de ellas y luego cómo compararlas de un bloque con el bloque siguiente. Otra opción también muy rápida, pero a costa de perder sensibilidad en la información, es rellenar solo las comparaciones de la primera fila y las de la diagonal superior de la matriz. No es la diagonal, sino la filita que hay por arriba. De este modo, pues reducimos muchísimo el número de comparaciones, pero también es cierto que estamos asumiendo que probablemente sean mucho menos fiables las puntuaciones que hacemos. Y por último, existe una posibilidad de de rellenar la matriz incompleta, creando cierta redundancia en los datos para conseguir poder comprobar o afinar la consistencia. Para hacer esto tiene que ser un modelo iterativo, de modo que se empiezan haciendo comparaciones y en función de los resultados que van teniendo las comparaciones, un procedimiento automático nos puede seleccionar cuál es la siguiente alternativa que vamos a comparar con cuál. De modo que optimicemos la información que vamos recogiendo para no tener que hacer comparaciones que al final son excesivamente obvias. Por ejemplo, si una alternativa, la primera alternativa es extremadamente mucho más, influencia mucho más el clima que la segunda, y la segunda influencia muchísimo más que la tercera, ya no hace falta hacer la comparación de la primera con la tercera, porque sabemos que todavía será el efecto muchísimo mayor. Esta es un poco la lógica que hay detrás de este
esta forma de rellenar la matriz incompleta. La pregunta ahora es, si tuvieras que participar en la decisión, en el equipo que está tomando estas decisiones, ¿qué método elegirías y por qué? Bueno, en este momento os he planteado un problema real de priorización y tenéis una oportunidad de aplicar vuestros conocimientos para intentar resolverlo.